Fernando Cedeño, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Muchas gracias, asambleísta. Discúlpenos, dispénsenos por esta demora. También acá en la ciudad de Guayaquil le agradecemos nuevamente por aceptar esta entrevista. Es importantísimo que la ciudadanía sepa qué realizan ustedes los asambleístas. Usted es miembro y presidente, además de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Carlos Luis Almeida le saluda, asambleísta. Luego de que se negara levantar la inmunidad presidencial, entre comillas, esto ya tiene su proceso normal de evacuar dentro de los órganos pertinentes, podría eventualmente surgir políticamente hablando, iniciarle un juicio político, repito, a la señora vicepresidenta de la República. Bienvenido, muchas gracias, asambleísta. Buenos días, Carlos Luis, y a las personas que conforman el panel y que están en el estudio, a Lisega, Javier Cuello, por la entrevista. Sí, efectivamente, el día viernes anterior, la Asamblea Nacional negó la autorización de iniciar juicio político de acuerdo a la investidura que tiene la señora vicepresidenta de la República, la señora Verónica Abad. Nosotros como bancada fuimos muy categóricos. Hubieron dos mociones. Una, la moción de Leo Barresueta como moción previa de autorizar el enjuiciamiento político de manera clara. Esta votación tuvo 41 votos afirmativos, 74 votos negativos. Y en la moción de Gisela Molina, que era negar la solicitud, hubieron 75 votos afirmativos y 38 votos negativos, 20 abstenciones. Aquí aumentan las abstenciones. Si comparamos las dos abstenciones, el número de personas, de asambleístas que se abstuvieron fue 18 en la de Leo Barresueta, en la de Isela Molina 20. Y hubieron 4 personas que siempre se mantuvieron ausentes, que no sé las razones, circunstancias, que no se pudieron conectar. Ese es el resultado. Por lo tanto, quedó muy clara la expresión por parte de la Asamblea, hubo un pronunciamiento tácito. Tanto es así que la propia Fiscalía General del Estado emitió un comunicado horas después diciendo que efectivamente ya había una decisión tomada y que ellos respetaban, y que como este es un delito que se le imputa, que no tiene prescripción posteriormente, luego de que ella deje ser vicepresidente de la República, esto sería en mayo del 2025, pues se pueden iniciar estas investigaciones y por lo tanto el enjuiciamiento penal. 8 de la Eso mañana, de forma 43, muy breve, ¿no? 8:43 minutos, sí, asambleísta. Eh, la Corte Constitucional negó y declaró inconstitucional el estado actual que tenemos en el conflicto interno armado. Ahora, el pueblo ecuatoriano decidió en las urnas, en la consulta popular, y le toca ahora a los asambleístas, a ustedes, normar lo que corresponde. ¿Cómo van con los tiempos? ¿Avanzan? ¿Ya hay acuerdos luego de que la ciudadanía se manifestó en las urnas, asambleísta? Bueno, ya tuvimos un primer debate luego de que el presidente de que llegó a la Asamblea Nacional el pedido de reformas en función básicamente reformas al Código Orgánico Integral Penal y a otras leyes sobre la aplicación de la consulta popular. Se conformó para esto una comisión ad hoc, una comisión multipartidista, en la que ya tuvimos el primer debate y hubieron cuestionamientos. Tuve la oportunidad de participar en el debate, y una de las observaciones que hice personalmente era el tema de que no había un justo análisis de la dosimetría de la pena, Uh -huh. ¿no? Esto porque hay delitos a ver, los delitos, hay toda una escala, ¿no? Por Así ejemplo, el es. derecho a la vida, el derecho a la libertad, son derechos humanos universales que tienen que ser garantizados por los estados. No existe una verdadera proporcionalidad en cuanto a las penas, y hemos hecho cuestionamientos, ¿no? Por ejemplo, se sube de manera
exagerada y no guarda relación con otros pero con otros delitos que el Estado tiene que garantizar y proteger. Esperemos, no sé en detalle cómo avanzan y estamos a la espera de que lleguen esta discusión para ser aprobado en segundo debate por parte del Pleno de la Asamblea. Pero esa ha sido un poco la posición, dejar a un lado el populismo penal. El aumento de las penas por sí no acaba en los delitos, ya el derecho penal a nivel universal ha evolucionado demasiado y por lo tanto no podemos caer en estas posiciones populistas de pensar y de creer que el aumento de la pena soluciona los temas de criminalidad en el Ecuador. Y el ejemplo de eso, perdón, para guardar relación en función de la introducción a la pregunta que hizo el señor Almeida, esto guarda relación incluso con el pronunciamiento de la Corte Constitucional, ¿no? Vía decreto de estado de excepción no se soluciona el combate al crimen organizado. Eso ya está demostrado, no sé cuántos hizo el gobierno de Guillermo Lasso y vemos lo que pasó, los niveles de peligrosidad, los niveles de inseguridad fueron creciendo. Y lo mismo ha sucedido en el actual gobierno. El combate contra el crimen organizado también se lo hace con políticas públicas claras, con medidas muy importantes que el Ejecutivo, la función ejecutiva debe fortalecer las capacidades operativas y personales de la fuerza pública, debe haber procesos de depuración. Yo creo que los casos de corrupción que actualmente son públicos demuestra un nivel de penetración del crimen organizado en estamentos tan importantes como la justicia y la fuerza pública. Por lo tanto, solo así lograremos, tomando medidas radicales, podemos erradicar la influencia incluso del crimen organizado en diversos estamentos de la sociedad. Asambleísta, buenos días. ¿Cuándo vence el plazo para la Asamblea Nacional y que ya la ciudadanía pueda ver publicado en el registro oficial todos estos proyectos a raíz de la consulta popular? Bueno, están decurriendo, exactamente no tengo el cronograma, pero el compromiso y lo que es el mandato es de que debe hacérselo en 60 días. Hace aproximadamente menos de una semana atrás se hizo la discusión en primer debate. Imagino que ya la comisión debe estar evaluando y ponerlos en la próxima semana a más tardar o la siguiente, de acuerdo al cronograma que ellos tienen, será aprobado por la Asamblea Nacional. Perfecto, 8:47. Asambleísta, no estoy de acuerdo. Usted decía de que con más leyes, es verdad, tenemos leyes, pero no se la aplica, pero se necesitan leyes fuertes, pues. Fuertes para que de una u otra manera lograr disuadir el tema de la delincuencia. Aquí muchos han hablado de que se necesitan de una mayor pena para poder de esta manera también controlar el crimen, la inseguridad, porque resulta que aquí un delincuente más demora en meterlo preso que en salir, pues. Y hemos visto casos de delincuentes que han estado 3, 4, 8 veces en la penitenciaría. Y esto es por la fragilidad del sistema operativo de justicia, de la justicia que no son fuertes, como dicen algunos analistas, criminólogos, en esa línea, asambleísta. Sí, a ver, mi posición es siempre no necesariamente mayor aumento de pena, menos delitos. Uh-huh. Eso yo creo, y eso hay muchos estudios, muchos tratadistas, mucha evolución del derecho penal en el mundo sobre estos temas, ¿no? Por eso medidas como la cadena perpetua, penas de muerte, cada vez muy pocos países la tienen. O sea, el derecho ha evolucionado mucho, y peor es el derecho occidental, desde las democracias occidentales. Eh, Aquí falla mucho el sistema de justicia, usted también lo dijo, yo Uh-huh. lo asevero, pero también usted le puede quitar ciertas garantías penales para determinados delitos. Mire, nosotros en febrero, la Comisión de Justicia y de Estructura del Estado, el 9 de febrero del año 2024 aprobamos una importante reforma al Código Orgánico Integral Penal. La misma, y había aumentos de penas, ¿no? Pero guardando relación, guardando equiparación con otros tipos de delitos, en lo que se conoce como la dosimetría de la pena. La misma no fue aprobada por las bancadas principalmente de ADN y creo que Construye también se opuso por dos razones. Una razón política porque había en las reformas y circunscribieron la discusión y el debate en que parte de hacer supervisión a la sentencia estaban los dictámenes de organismos internacionales, de cortes internacionales de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. Y no es que eso va
e interferir porque eso va a beneficiar a Rafael Correa y por eso se opusieron. Y se opusieron, principalmente la bancada de ADN del gobierno nacional, se opusieron porque ellos tenían ya en mente en esa fecha el tema de la consulta popular. Y con esta reforma no era necesaria la consulta popular. Y claro, por cálculos políticos priorizó una consulta que incluso nosotros la habíamos catalogado como innecesaria, ya que el verdadero interés del gobierno nacional por esa consulta no estaba en el tema de las reformas del COIG y preocupados por el tema de la inseguridad, como debió haber sido, porque si hubiera sido así, la hubieran aprobado en febrero de este año. Pero eso no pasó. Y circunscribieron, ¿por qué? Porque ellos estaban preocupados por el tema del arbitraje internacional y el tema del contrato por hora, que por suerte perdieron, ¿no? Pero ahí estaba el verdadero el interés del gobierno nacional en la consulta popular, sino que siempre desde el poder, desde los poderes hegemónicos y desde las grandes corporaciones mediáticas, siempre tratan de desviar la atención a otro tipo de problemas. Y tenemos un presidente que permanentemente nos vive haciendo eso. Las relaciones internacionales, el manejo de las relaciones políticas internacionales del gobierno son desastrosas. O sea, el Ecuador somos en este momento un país de chiste, un país de cartón, ¿no? Pasando por las declaraciones desacertadas que tuvo el presidente en contra de pretender vender o donar las chatarras que supuestamente tiene el Ecuador de procedencia rusa a los Estados Unidos para posteriormente ser repotencializadas y enviados a un conflicto externo nuestro como es para Ucrania. Y eso ocasionó el rechazo frontal de la Federación Rusa y tuvo que dar marcha atrás, pasando por la violación a la sede diplomática de México en el Ecuador, violando expresas disposiciones de varios convenios internacionales en relación al asilo político. Y así podríamos seguir enumerando, pasando por las últimas en la famosa entrevista con este medio estadounidense, New Yorker, en la que el periodista, el tipo suelta la lengua y realmente nos hace quedar en vergüenza tener un presidente de esa talla, ¿no? O sea, su criterio asambleísta, definitivamente la consulta no va a solucionar el problema de la inseguridad que tenemos los ecuatorianos. No, porque si no, usted no mejora las capacidades operativas. El problema, la norma es importante. La norma es importante. Lo que usted tiene que evitar, y era el objetivo de la reforma al COI, cuando nosotros le hicimos en la comisión, en la que fue aprobado incluso en la comisión de manera unánime, ¿no? Con varias bancadas, en la que hicimos todo un trabajo muy técnico, jurídico, pero además de la norma, usted necesita tener jueces probos, una administración de justicia eficiente, necesita tener una fuerza pública, y cuando digo fuerza pública no solamente me refiero a la Policía Nacional, sino a las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas son las encargadas del control de nuestras fronteras, tanto terrestres, marítimas como aéreas, con capacidades técnicamente protegidas, y depurarlo, tenemos que mejorar los controles internos en estas comisiones, pero además el Estado debe invertir en sus capacidades operativas. Y cuando digo capacidades operativas, me refiero a dotarlos con los elementos, capacitarlos, donde la inteligencia y la contrainteligencia cumplen un papel fundamental en el combate contra el crimen organizado. Pero vemos el nivel de permeabilidad. Imagínense que hay una denuncia en el país que muy poco avanza, que es el famoso caso Gran Padrino, donde se involucra a personas muy cercanas al expresidente Guillermo Lasso, y poco nada hay avances en las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado o de la Administración de Justicia en el país. 8 de la mañana, 54 minutos. Qué claro, asambleísta, en su exposición, quienes escucharon y quienes nos observaron, a usted también, por supuesto, seguramente ya están sacando sus conclusiones. Queremos agradecerle al asambleísta y invitarlo a una nueva oportunidad a medida que vaya avanzando los trabajos en la Asamblea Nacional, estimado asambleísta. Gracias, asambleísta. Siempre a sus órdenes. Estaré aquí para analizar la situación política. No siempre es de manera placentera, porque nos gustaría hablar de cosas más positivas, pero es parte de la realidad política en el Ecuador. Así es, asambleísta. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente día.